Radeon RX 8600 XT. Posibles especificaciones, rendimiento, precio y fecha de lanzamiento. La Radeon RX 8600 XT será una de las tarjetas gráficas más importantes dentro de la nueva generación de AMD, porque se convertirá en su gran apuesta por la gama media y posicionará en una de las franjas más concurridas del mercado, la que va de los 300 a los 350 euros. Será la sucesora de la Radeon RX 7600 XT, un modelo que compite con la GeForce RTX 4060. No tenemos mucha información sobre esta tarjeta gráfica, pero sé que es una de las tarjetas gráficas que más interés está generando por el valor que podría ofrecer en relación precio-rendimiento, y por eso he realizado una tarea de investigación y de recopilación para compartir con vosotros todo lo que sabemos sobre ella hasta el momento. Toda la información que vais a ver a continuación tiene la categoría de rumor, pero resulta creíble y tiene mucho sentido, así que merece ser tenida en cuenta. En líneas generales lo más probable es que la Radeon RX 8600 XT acabe compitiendo con la GeForce RTX 5060, aunque puede que quede un poco por debajo de esta en potencia bruta. Ahora mismo es imposible predecirlo con seguridad. Posibles especificaciones de la Radeon RX 8600 XT. Núcleo gráfico Navi 44 fabricado en el nodo de 4nm de TSMC. 3 chiplets de caché L3 de 16 MB cada uno fabricados en el nodo de 6nm de TSMC. 40 unidades de computación. 2560 shades a una velocidad de hasta 3,2 GHz. 160 unidades de texturizado. 64 unidades de rasterizado. 40 núcleos de tercera generación para acelerar trazado de rayos. 80 núcleos de segunda generación para IA. Bus de 192 bits. 12 GB de memoria GDDR7 a 28 GB por segundo, 672 GB por segundo de ancho de banda. Se rumorea que podría utilizar memoria GDDR6 a 20 GB por segundo, pero no está confirmado. 3 MB de caché L2. 48 MB de caché L3 externalizada en 3 chiplets. Comparada con la Radeon RX 7600 XT tenemos un aumento claro de la cantidad total de shades, que sube de 2048 a 2560. Como es lógico, también aumentarán el resto de elementos de la GPU, como el número de unidades de texturizado y de rasterizado, y los núcleos especializados en IA y en trazado de rayos. Todo esto unido a la subida de la frecuencia de trabajo de la GPU y al aumento del ancho de banda, se traducirá en una importante mejora del rendimiento. Si se confirman esas especificaciones, la Radeon RX 8600 XT representaría un salto generacional considerable, aunque todo dependerá también de las mejoras que introduzca AMD a nivel de arquitectura con RDNA 4. Es cierto que se produciría un paso atrás en la cantidad de memoria disponible frente a la Radeon RX 7600 XT, ya que esta bajaría de 16 GB a 12 GB, pero su impacto real en juego sería imperceptible en la mayoría de los casos. En materia de consumo, la Radeon RX 8600 XT debería ser más eficiente que la Radeon RX 7600 XT. El TDP de esta última es de 190 vatios en su versión de referencia, así que me inclino a pensar que la primera tendrá un TDP de entre 150 y 175 vatios. Esta reducción de consumo a pesar del aumento de la potencia frente a la generación anterior será posible gracias al salto al nodo de 4nm, y también a los cambios que introducirá la arquitectura RDNA 4. Con una fuente de alimentación de gama media-baja podremos moverla sin problemas. Cambios de la arquitectura RDNA 4. La Radeon RX 8600 XT utilizará el núcleo gráfico Navi 44. Si se cumplen las especificaciones que os he dado anteriormente, lo más probable es que adopte un diseño de tipo módulo multichip, MCM por sus siglas en inglés. Esto quiere decir que la GPU tendrá un diseño monolítico y contará con su propio encapsulado, y que la caché L3 estará externalizada en un total de 3 chiplets, cada uno con 16 MB de capacidad, lo que nos deja un total de 48 MB. El núcleo gráfico Navi 44 estará fabricado en el nodo de 4nm, lo que supone una evolución notable frente al nodo de 6nm utilizado en la Radeon RX 7600 XT, una tarjeta gráfica que además tiene otra particularidad, y es que integra GPU y caché L3 en el mismo chip, y por tanto en el mismo encapsulado.
Ese cambio de nodo y el salto a la arquitectura RDNA4 supondrán una mejora importante del rendimiento por vatio. La arquitectura RDNA4 introducirá nuevos shades con un mayor rendimiento por vatio consumido comparados con la generación actual. También veremos un aumento de las frecuencias de reloj, lo que se traducirá en una mayor potencia bruta, y vendrá con núcleos de nueva generación para acelerar guía y trazado de rayos. Esto significa que no solo tendremos una mejora en potencia bruta, sino que también habrá un salto importante en los núcleos especializados que mejorará el rendimiento con trazado de rayos y con IA. Creo que ese va a ser precisamente uno de los cambios más interesantes que podríamos ver con la arquitectura RDNA4, el salto de rendimiento en trazado de rayos e IA gracias a los nuevos núcleos especializados. No quiero anticipar nada, pero os recuerdo que entre RDNA2 y RDNA3 se produjo un aumento del rendimiento en trazado de rayos de hasta un 80%. Rendimiento comparativo de la Radeon RX 8600 XT. Si se confirman estas especificaciones, incluyendo la velocidad de trabajo de la GPU, esta tarjeta gráfica será capaz de ofrecer una potencia bruta de 32,76 TFLOPS en FP32, gracias a sus shades de doble emisión. Comparada con la Radeon RX 7600 XT tenemos una diferencia de potencia de más de 10 TFLOPS, ya que esta última alcanza los 22,57 TFLOPS en FP32 en su versión de referencia. La Radeon RX 8600 XT quedaría muy cerca de los 35,17 TFLOPS en FP32 que alcanza la Radeon RX 7700 XT, una tarjeta gráfica que posiciona por debajo de la GeForce RTX 4070. Ese sería el nivel de rendimiento aproximado que podemos esperar de ella. Debería quedar por debajo de la GeForce RTX 4070, siempre que se cumplan las especificaciones que os he dado en esta entrada. Es muy importante que tengáis en cuenta que siempre que hablamos de TFLOPS estos no representan de forma directa el rendimiento bruto en juegos. Dicho rendimiento puede ser diferente tanto para bien como para mal. En este caso, gracias al aumento del ancho de banda y a las novedades a nivel de arquitectura, creo que puede que al final la Radeon RX 8600 XT acabe estando incluso un poco por encima de la Radeon RX 7700 XT. En juegos, la Radeon RX 8600 XT va a ser una tarjeta gráfica especializada en 1080p, aunque podrá mover juegos en 1440p con garantías tanto por potencia como por memoria gráfica disponible. Sus 12 GB serían más que suficiente para jugar sin problemas en ambas resoluciones, y como dije no supondrá un recorte importante frente a los 16 GB de la Radeon RX 7600 XT. ¿Qué fuente de alimentación y procesador harán falta para mover una Radeon RX 8600 XT? Si se confirma el TVP de entre 150 y 175 vatios, la verdad es que no vamos a necesitar una fuente de alimentación muy potente. A partir de un modelo de 450 vatios ya tendríamos suficiente, aunque esto dependerá del resto de componentes del equipo, y sobre todo del consumo del procesador. Cuando montamos una tarjeta gráfica de gama media como la Radeon RX 8600 XT no es común tener un procesador de gama alta con un consumo elevado, pero pueden darse casos en los que estemos actualizando un equipo de hace unos años, y que éste tenga un procesador con un consumo muy alto. Por ejemplo, un equipo que monte una tarjeta gráfica con un TVP de 160 vatios, un Ryzen 5 5600 a frecuencias de stock, 16 GB de DDR4 en 2 módulos, un SSD NVMe y 6 ventiladores tendrá un consumo medio en carga de 320 vatios, lo que significa que con una fuente de alimentación de 450 vatios iríamos sobrados, como dije anteriormente. Sin embargo, esa misma configuración pero con un Intel Core i9 10900K pasaría a tener un consumo de 424 vatios, y en este caso sería recomendable montar una fuente de alimentación de 500 vatios para que no tenga que trabajar en un rango de carga tan elevado. A mayor consumo del procesador, más fuente de alimentación necesitaremos, es así de simple. Por lo que respecta al procesador, estamos ante una tarjeta gráfica que tendrá un rendimiento inferior al de una GeForce RTX 4070, así que a partir de un Ryzen 5 5600 o un Intel Core i5 11600K ya tendríamos suficiente para poder moverla con todas las garantías sin que se produzcan cuellos de botella graves. Posible fecha de lanzamiento y precio.
La Radeon RX 8600 XT podría ser una de las últimas tarjetas gráficas en llegar dentro de la generación RDNA 4. Ya sabemos que tanto AMD como Nvidia suelen posponer el lanzamiento de los modelos de la gama media hasta unos meses después de la llegada de los modelos de gama alta y media alta, y esta generación no debería ser la excepción. Si se confirma que las primeras Radeon RX 8000 van a llegar a principios de 2025, lo más probable es que la Radeon RX 8600 XT acabe llegando al mercado entre el segundo y el tercer trimestre de dicho año. También cabe la posibilidad de que AMD opte por hacer un lanzamiento conjunto y que todos los modelos de la serie Radeon RX 8000 lleguen al mercado al mismo tiempo, pero esto me parece poco probable. En cuanto al precio, me inclino a pensar que la Radeon RX 8600 XT estará situada entre los 300 y los 349 euros. Esa franja la diferenciaría perfectamente de la Radeon RX 8700 XT, y le permitirá ofrecer un valor muy competitivo en relación precio-prestaciones. Como siempre os digo, tened claro que ese precio aplicaría únicamente al modelo de referencia y a las versiones más económicas de las diferentes ensambladoras, y que aquellos con un acabado superior y un diseño premium tendrán un precio más alto. Saludos.